amado, estamos aquí en mi casa, ¿no es cierto? Dando un momento especial de celebración a nuestro Dios, ¿no es cierto? Agradecidos también por lo que el Señor hace con nosotros, dándole y saludando a todos aquellos que nos están viendo. Si hacemos una revisión, tenemos personas viéndonos de Alerce, de Frutillar, de Osorno, de Loncoche, de Concepción, de Talca, también de Pensilvania, Estados Unidos. A todos le damos un caluroso saludo, esperando, ¿no es cierto?, que el Señor esté con ustedes en sus momentos propios de lo que sus quehaceres, de lo que tiene que ver con la contingencia del día. Hemos abierto, esta es mi casa, estamos aquí con los chiquillos del Ministerio de Alabanza. Detrás de las cámaras están los chiquillos de audiovisual, ¿no es cierto?, preparando este momento de adoración, de alabanza. No podemos dejar de decir, no podemos dejar de proclamar, no podemos dejar de adorar, cualquiera sea la circunstancia de nuestras vidas, por enfermedades, por dolencia, o también por la circunstancia de lo que significa la situación que estamos viviendo. Aunque uno siempre piensa que lo que está viviendo es lo peor, pero ¿saben ustedes que yo estaba leyendo en un diario lo que está pasando en África? En África, de acuerdo a algunos estudios, están colapsados con el tema de salud porque tienen 7.700.000 personas con VIH, con SIDA. Y ahora está entrando, ¿no es cierto?, este virus a África, y las cosas allá sí son terribles. ¿Por qué les digo esto? Porque siempre nosotros tenemos que estar agradecidos bajo cualquier circunstancia, entendiendo que nuestra gratitud define dónde está nuestro corazón, define nuestra profesión de fe, define el empoderamiento de usted, de mí, de la iglesia, en el nombre de Jesucristo. Y define también que tenemos todas las posibilidades de milagro, tenemos toda la posibilidad que el cielo se abra a nuestro favor. El Señor Jesucristo, dice la Escritura, que Él andaba haciendo bien, y significa que si Él andaba haciendo bien, significa que había una tremenda cantidad de mal, enfermedad, lepra, injusticia, y por consecuencia lo que hace el Señor Jesús, se empodera en la responsabilidad y en el propósito que Él tiene y empieza a deshacer las obras del enemigo. La iglesia tiene esa característica. Está tan empoderada de parte del Padre que la Escritura dice que dejó otro consolador. Cuando la Escritura define otro consolador, está hablando del Espíritu de Dios que está dentro de cada persona cristiana que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador. Por lo tanto, es un poder extraordinario, la presencia del Padre misma entre nosotros. Para eso nosotros tenemos que alinearnos en la voluntad de Dios, alinearnos, deshacer las obras de las tinieblas, colocar las manos sobre los enfermos, orar por otras naciones que están en condiciones muy precarias. A nosotros se nos ha restringido el tiempo, se nos ha restringido no ir al cine, se nos ha restringido no ir al mall, ¿no es cierto?, o se nos ha restringido no ir a la playa, pero es lo mínimo, es lo mínimo, es lo mínimo. Pero me recordaba en la mañana lo que le pasaba al apóstol Pablo. El apóstol Pablo no se le restringió solamente que no caminara por la calle, él estaba restringido, estaba en la cárcel, y aún así los libros más exquisitos, más profundos que él escribió, se estableció, ¿no es cierto?, en la cárcel. En la cárcel. Entonces, podemos estar encerrados en cuatro paredes, pero la libertad en Cristo trasciende las paredes. Trasciende las paredes. Insisto, trasciende las paredes. Así que yo le ruego a usted que me está escuchando,
No hable de depresión, no es un buen espíritu eso. No hable de miedo, de temor, no es un buen espíritu esa realidad de vida. No está alineado a la voluntad de Dios. Dios nos está dando nuevas oportunidades. Y las nuevas oportunidades significa más tiempo para adorar, más tiempo para leer las Escrituras, más tiempo para rogar, más tiempo para entender la voluntad de Dios. Por lo tanto, el tiempo que Dios le está dando, disfrútelo buscando su voluntad. Yo quiero pasar a la palabra de esta mañana, ¿no es cierto? Y quiero establecer algunos textos, ¿verdad? En Efesios, que nosotros todos lo conocemos, dice Efesios, en el libro de Efesios, dice, versículo 10, dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor. Y después dice, vestido con toda armadura de Dios, y después agrega, de acuerdo a la Biblia, ¿no es cierto?, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Después más abajo, ¿no es cierto?, dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, pero quiero llegar a lo que indica la Escritura. Lo que significa estar fortalecido en el Señor. La Escritura, cuando habla de estar fortalecido en el Señor, se me viene, ¿no es cierto?, lo que indica Deuteronomio 23. Dice, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Naturalmente, que aquí lo que está definiendo, cómo nosotros nos fortalecemos en el Señor bajo tales circunstancias, bajo tales situaciones, bajo el miedo, ¿no es cierto?, de creer en cesantía, en enfermedad. Yo le he dicho a la iglesia, a los que me escuchan, ¿no es cierto?, es imposible que usted muera, ¿no es cierto?, de coronavirus si Dios no lo permite. Porque el que tiene derecho legal a quitar la vida es nuestro Dios. Por lo tanto, usted tiene, si llegase a tener o tiene, no solamente esta situación que estamos viviendo hoy día, sino cualquier enfermedad, usted tiene la autoridad y el poder para colocar las manos sobre los enfermos y sean sanos. Por lo tanto, cuando yo hablo de ser fortalecido, tiene que ver en el estado de ánimo. Tiene que ver en su estado de ánimo. No permita, ¿no es cierto?, que la depresión controle su vida. No permita que el miedo, que el temor, ¿verdad?, que este ambiente de qué va a ser de nosotros, este ambiente a la suerte o al concepto de mundo, de descontrol de pensamiento, lo saque a usted de la voluntad de Dios y del propósito de Dios. Por ello, usted tiene que recurrir, aproveche este tiempo a buscar la voluntad de Dios. Creo que es un tiempo lindo, un tiempo de comunión, un tiempo de búsqueda, un tiempo de entender, un tiempo de empoderarse en la palabra, un tiempo, ¿no es cierto?, de tener altares de familia que tanto ha costado por los temas laborales, que todos trabajan, ¿no es cierto?, que los niños hay que llevarlos al colegio, que no hay tiempo para nada, que se llega cansado, agotado, y cuánta cosa que tiene que ver con lo secular. Bien, hoy día tiene la oportunidad de tener un acercamiento más al Señor. Por ello, cuando la palabra está hablando, ¿no es cierto?, de ser fortalecido, fíjense que el Salmo 138, versículo 3, dice, el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Entonces el fortalecimiento, ¿no es cierto?, en el Señor tiene que ver con clamor, tiene que ver con búsqueda, no tiene que ver con desesperación, no tiene que ver con lo que usted ve, los ojos, ¿verdad?, que cada fila, cada situación provoca desesperación. Ese no es el comportamiento de un cristiano, de una persona que tiene su vida basada en la confianza, en la palabra, en la presencia, en el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, yo le invito a usted que tenga bien clamar, aprovechar este tiempo, porque yo creo que este es un tiempo precioso para entender los designios del Señor, para entender la voluntad del Señor y para encontrarse con su rostro. Por lo tanto, fortalezca su vigor. La Escritura dice, el Salmo 138, que acabo de leer, dice, el día que clamé, me respondiste. Por lo tanto, le quiero decir a usted que hay respuesta, escúcheme, hay respuesta de parte de Dios.
todo lo que, permítame, aunque no quiero hablar de esto, pero todo lo que tiene que ver con virus, con coronavirus, con ébola, es parte de lo que está escrito, no es nada fuera de la voluntad del Señor, no es nada de lo que está designado por las Escrituras. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir en los tiempos, en los cambios, pero por sobre todo mantenernos en la voluntad del Señor. La Escritura también dice, ¿no es cierto?, fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, dice Isaías 35:3. Entonces, fortalecer es tiempo, escúcheme, no es tiempo de muerte, no es tiempo de destrucción, no es tiempo de acabo de mundo, no es tiempo, ¿no es cierto? Es tiempo de avivamiento, es tiempo donde el Espíritu Santo está tomando el lugar en nuestras vidas, en nuestras congregaciones. Es tiempo de milagro, es tiempo de respuesta, es tiempo de sanidad, es tiempo de buscar la voluntad de Dios. Entonces yo le ruego que busque usted saber cuál es la voluntad de Dios, cuál es lo que Dios quiere hacer con usted. Por lo tanto, fíjense que la palabra insiste en esto en cuanto a fortalecernos. En Zacarías 8:9, así ha dicho Jehová de los ejércitos, esfuércense vuestras manos, los que oí en estos días esta palabra de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. ¿Qué es lo que me está diciendo aquí? Que esfuerce su mano, que esfuerce su determinación, que esfuerce su búsqueda, porque nosotros somos fortalecidos, empoderados en la presencia del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, en el poder de la palabra. Por ello yo quiero insistirle en esto, en lo que está diciendo la Escritura. Incluso más, fíjense que en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, dice la Escritura, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate. No es tiempo de tormento, no es tiempo de muerte, es tiempo de aprendizaje, es tiempo de búsqueda. Aunque el diablo, fíjense que en la Escritura, en el Antiguo Testamento, hay un profeta llamado Balaán. Se asocia con un rey llamado Balac, ¿no es cierto? Y la intención de este rey, por el temor que le causaba el pueblo de Dios, era maldecirlo. Según su pensamiento, era la forma de poder detener la fuerza, el poder, la presencia de Dios sobre su vida. Y fíjense, y usted creo que lo sabe muy bien, en tres oportunidades, este profeta buscó la forma para maldecir al pueblo y no pudo. No pudo, ¿por qué razón? Porque el pueblo estaba bajo la cobertura del poder de Dios. Entonces, cuando estamos en la cobertura, en el poder de Dios, es imposible que te alcance algún mal. Es imposible. Es imposible que te alcance algún mal. Aún más, en las condiciones más complejas que pasó el pueblo hebreo cuando estaba en Egipto, preso, ¿no es cierto? Se levantaron 10 plagas, pero en la cobertura del poder de Dios no murió ningún hebreo. Ninguno. Las caídas del pueblo hebreo fueron por su pecado. Las caídas del pueblo hebreo fueron por su desobediencia. Las caídas del pueblo hebreo fueron porque se desprendieron de la voluntad de Dios. Por eso, amada iglesia, amado hermano que me estás escuchando, que me estás viendo, no entres en desesperación. Toma una posición en Cristo. Tú tienes el poder para cambiar los ambientes, para cambiar los medios, para traer sanidad a tu casa. Yo creo, ¿verdad? Porque aquí hay dos líneas, dos corrientes, ¿verdad? Y define el corazón de cada cristiano. El caos, el miedo, el terror, estar asustado, es una línea, pero es una línea que la maneja el temor. No es una línea de fe. Y por otro lado, es aquellos que se saben acomodar a los tiempos y lo aprovechan para tener un mayor acercamiento, son gente de fe.
son gente de relación, de comunión con el Espíritu Santo. Y tú estás llamado a eso. Tú estás llamado a eso, amado. Tú estás llamado a esa realidad y a fortalecerte. Por eso que la Escritura dice, para que podáis estar firme, para que podáis estar firme, dice, para que podáis estar firme. Entonces, la fortaleza, la búsqueda, la intimidad con Dios es para que puedas estar firme. ¿En qué momento? En el día malo. En el día malo. Y estar firme, ¿verdad? Estar firme, estar firme. Fíjense, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Entonces, las tinieblas maniobran, obviamente sabemos que tienen control del mundo, ¿verdad? Y Dios tiene el control del mundo por medio de la iglesia. Por lo tanto, nosotros sabemos y entendemos lo que hacen el diablo y lo que hacen las tinieblas. Por ello, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que entender, tenemos que ser inteligentes, no tenemos que embriagarnos en el miedo, tenemos que empoderarnos en la palabra, tenemos que empoderarnos en la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces te digo, amado, tú no has tenido tiempo ni para leer la Biblia en la semana? ¿Cuánto tiempo el Espíritu Santo te ha llamado a la comunión? No define, ¿verdad?, cómo aprovechamos, cómo redimimos bien el tiempo. Por lo tanto, es tiempo de buscar su voluntad. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos sus maquinaciones. Las tinieblas, amado hermano, que me estás escuchando, que me estás viendo, las tinieblas, la forma para poder contener la iglesia es intimidándola. Nosotros podemos detener cualquier enfermedad, cualquier pobreza, cualquier enfermedad de cualquier tipo. La Escritura dice, y los que creen pondrán las manos sobre los enfermos y serán sanos. Entonces, tú estás empoderado en la presencia del Espíritu Santo para hacer cosas extraordinarias, porque estás mandado a hacer con un propósito. Entonces, para ello nosotros tenemos que entender que hay una acechanza a las tinieblas para que estés perturbado, para que pierdas tu propósito, para que pierdas tu destino, para que pierdas tu llamado. Y por ello tienes que entender que las tinieblas están trabajando para que tú te rindas, para que tú te asustes, para que tú te llenes de miedo. Por eso que yo te ruego en esta mañana, fortalécete en el Señor. Escúchame, esto no es para muerte, no es para tu muerte, no es para tu mal, no es para tu destrucción, es para bien. Es para bien. La Escritura dice que a los hijos de Dios, a los que le aman, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas le ayudan a bien. Todas, escúchame, todas las cosas te ayudan a bien. Todas las cosas te ayudan a bien. Si tú revisas la Escritura, te vas a dar cuenta que el pueblo de Israel, que la sociedad, ¿no es cierto?, que el mundo de aquel entonces vivió por muchos momentos complejos y difíciles. Se me viene a la memoria, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo profetiza que no quedará piedra sobre piedra, que no será derribada, y le dice a la gente, mira, cuando ocurra esto, ¿verdad?, cuando vean las señales, dice, huyan a los campos, salgan, arranquen, no se queden en la ciudad, salgan de ahí. Y sabe que tú que históricamente estaba hablando de los tiempos de la invasión del Imperio Romano, donde arrasaron con todo, hubo una matanza increíble, pero todos los cristianos que obedecieron la voz profética huyeron a los montes y se salvaron. Entonces, lo que estamos viviendo nosotros no es lo peor. No es lo peor. Hay cosas en la Biblia, por ejemplo, cuando el profeta Elías, cuando el profeta Eliseo viven en tiempos de mucha hambruna, de mucha sequía. Hay tiempos de deportaciones del pueblo judío, como en el imperio de Nabucodonosor, ¿no es cierto?, y que fueron llevados a otros lugares. Entonces, centrémonos en buscar la voluntad de Dios y fortalecernos en Él. Por eso que la Escritura dice,
tomad toda armadura de Dios, ¿verdad? Tomad toda la armadura de Dios, ¿verdad? Que cuando venga el día malo, estar firme, estar firme. El día malo no está definido solamente por un tiempo, constantemente las tinieblas, porque cuando hablamos del día malo, estamos hablando de la intervención de las tinieblas, malo, maligno, intervención de la tiniebla por medio de la carne, por medio de gente, ¿no es cierto?, que te agrede, por medio de la maldad, ¿no es cierto?, por medio de tristeza, ¿no es cierto?, por medio de todos los medios que tiene el diablo para poder provocarte tristeza. Pero cuando tú tienes y estás fortalecido en el Señor, sabes sobrellevar los procesos en el Señor. El Señor vive, el Señor es real, el Señor es verdadero, sigue teniendo poder y algo más extraordinario, nunca ha dejado de amarte, nunca, nunca ha dejado de amarte, nunca te ha dejado abandonado, nunca. Por lo tanto, miremos a Cristo que es el blanco, miremos a Jesús, que nuestra mirada sea en Jesucristo, que nuestra confianza esté en Él y esté en su voluntad. La Escritura dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, más a ti no llegará. Ciertamente, dice, ciertamente, con tus ojos mirarás la de los impíos. Entonces, por ello, aprovechemos este tiempo, iglesia. Acostumbrémonos a tener un altar de adoración. Acostumbrémonos a tener un tiempo de comunión. Acostumbrémonos. Entonces, yo quiero, para terminar, tener que orar y rogar, ¿verdad?, por todo lo que nos están escuchando, oyendo, ¿verdad? Queremos orar por todas las personas que se han comunicado con nosotros, y cualquier cosa que tú necesites, comunícanos por interno y estaremos gustosos de estar orando y de estar rogando por cualquier situación, por un milagro, por una respuesta de Dios, por un tema, ¿no es cierto?, cualquiera sea. Oramos. Padre, oramos por todos los oyentes, los que nos están viendo, Señor, por internet, por el canal, Señor, de la iglesia. Suplicamos tu intervención. Señor, declaramos en el nombre de Jesucristo que no es para muerte, que no es para destrucción, que no es para maldad, que no es para derrota, que no es para postrarnos, no es para pérdida. Señor amado, por lo tanto, rogamos que tú fortalezcas a nuestros hermanos, a los que están involucrados en el miedo, Señor amado, a los que están involucrados en temor, a los que están complicados emocionalmente, Señor, a los que están enfermos, a los que le ha alcanzado este virus, Señor, rogamos milagros para ellos. Señor, tomamos autoridad en el nombre de Jesucristo, Señor amado, y deshacemos todo virus, Señor, de cualquier tipo, en particular sobre la iglesia, sobre los inocentes. Bendecimos, Señor amado, a los hermanos de Alerce. Suplicamos que tú intervengas en sus vidas trayendo respuesta. Espíritu de Dios, es tiempo extraordinario de una visitación tuya, Señor amado, sobre cada hermano, sobre cada hermana, sobre los hermanos de Frutillar. Oramos por ellos, Señor, para que tú intervengas en sus vidas y traigas sanidad a la vida de Luis, Señor amado. Rogamos que su herida se cierre, rogamos que su herida, Señor amado, se selle, Señor, y pueda estar restaurado en el proceso que está viviendo. Oramos por los hermanos de Osorno, Señor amado, te suplicamos que tú intervengas sobre nuestros hermanos, que venga la paz, la protección tuya, Señor amado, sobre su vida, sobre la iglesia de Loncoche, Señor. Suplicamos por ella, Padre amado, que haya la protección, la bendición, la abundancia sobre su vida, sobre Concepción, en particular sobre Alfredo, sobre su familia. Señor amado,
suplicamos que esta familia sea protegida, sea bendecida, dirigida en tu espíritu. Señor bendito, te rogamos por su familia, por lo de San Pedro, por todo lo que están escuchando, por la familia de San Pedro, Señor. Que tú tengas a bien ministrarlo, Señor. Que este tiempo sea para comunión, que este tiempo sea para búsqueda, que este tiempo que sea para entender tu voluntad, Señor amado. Oramos por Talca, Señor amado. Oramos por Talca para que tú bendigas esta familia. Señor bendito, bendice, Señor amado, a Talca, a nuestros hermanos, a este joven en particular, Señor amado, que se ha tenido que trasladar allá. Bendice la vida de él, Señor amado. Oramos por Pensilvania, por Esteban, Señor amado. Te suplicamos tu protección sobre él, Señor amado, y sobre toda la iglesia de Puerto Montt. Oramos por la iglesia de Puerto Montt, Señor. Que sea tiempo de bendición, que sean tiempos de milagro, que sean tiempos de comunión, que sean tiempos, Señor amado, de orar junto a la familia. Que sean tiempos, Señor amado, de orar, de levantar un altar para la familia, Señor. La iglesia nunca se ha cerrado, siempre ha seguido abierta, Señor, y nunca se cerrará, porque nosotros somos la iglesia. Señor, rogamos milagros, Señor, que tu iglesia sea fortalecida, animada en un tiempo especial de búsqueda, Señor, animada en un tiempo de bendición. Señor bendito, gracias, muchas gracias por hablarnos, por ministrarnos por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, hermanos amados. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Ahí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Y has consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza solo está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó.
Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Oh, aleluya. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea el que me libertó. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús.